Estamos aquí para presentar las jornadas de Sembrando Redes que van a tener lugar en esta Rico Plaza, en esta misma carpa, durante toda la semana, del 14 al 18. Vamos a tener varias exposiciones y va a haber cada día una charla. Que esta mirada es necesaria, una mirada que aúna el ecologismo, el feminismo, el ecosocialismo, porque consideramos que son miradas críticas a la realidad actual y que visibilizan partes de la realidad que nos son ocultadas habitualmente. La responsabilidad de sostener la vida está feminizada, porque se hace recaer en su mayoría sobre las mujeres. La responsabilidad de sostener la vida está privatizada, porque se mantiene fuera de las esferas públicas de la sociedad, es decir, dentro de los hogares, y no se entiende esta responsabilidad como una responsabilidad del común. Esto también ayuda a generar una concepción mecánica del tiempo, donde el capitalismo impone sus ritmos, ¿no?, sobre los procesos naturales. Y la prioridad siempre es lo que demanda el capitalismo. Los procesos naturales nunca son la prioridad. Siempre la prioridad la pone el capital, ¿no? En el caso de la energía, pues hay un poder, hablamos a veces del oligopolio energético, unas empresas, unos grupos políticos con sus puertas giratorias, unos medios de comunicación, que destinan, que facilitan, que orientan los recursos, que se apropian de los recursos, también de la energía, del agua, para algunos proyectos. El informe del Ararteko dice que un 10% de los hogares de Euskadi no puede mantener una temperatura adecuada en casa, que la gente no puede pagar, ¿no? Además, suelen ser las mujeres las que se preocupan en casa de gestionar cuando hay un corte de luz, un corte de agua, un corte de gas. Entonces son las que se mueven para gestionar y resolver el problema en casa. Entonces son las primeras que están además más afectadas porque además trabajan en casa, ¿no?, o son más conscientes del problema. Con esta crisis de cuidados no se nos está garantizando un sistema de bienestar social que nos facilite nuestros cuidados y nuestra participación en una vida activa como ciudadanos de pleno derecho. En el 2017 es un 80% de las mujeres que se han acercado al centro a pedir información las que cuentan con hijos e hijas a su cargo, o sea, personas dependientes, mujeres con personas dependientes, etcétera. Y un 53, casi un 54% de mujeres que se han acercado a Argitan son mujeres de familias monoparentales. A nosotras, las mujeres con diversidad funcional, siempre hemos sido atacadas con una falsa moral, y es que no podemos ser madres, pero sí que podemos cuidar de los demás. O sea, en cuanto nacemos, nuestro futuro ya está predestinada a ser proveedora de cuidados a nuestros familiares extensos, ¿no? En el sector servicios, tanto el comercio como la hostelería como la limpieza tienen los sueldos más bajos de todo el mundo laboral. Y el 84% de ese sector servicios, el que decimos tan precarizado,
lo llevamos a cabo las mujeres, un 84%. De los contratos a tiempo parcial, que generalmente nos lo vendieron también a las mujeres como una manera de hacer conciliación familiar para poder seguir manteniendo la crianza y ocupando los trabajos del hogar, el 78% son ocupados por mujeres, con los contratos de tiempo parcial. Imaginaos un iceberg, ¿no? Pues nosotros estamos en el iceberg. Ahora es cuando empieza un poco a tener voz y voto. De las pocas herramientas que tenemos para poder paliar la pobreza energética y que la gente con bajos recursos pueda pagar sus facturas de la luz y tener mínimamente, por ejemplo, su hogar a la temperatura adecuada en invierno, es el bono social. Antes el bono social, que es un descuento del 25% en las facturas de la luz, es una cosa que hasta hace 6 meses tenían derecho determinados grupos que tenían contratada baja potencia, menos de 3 kilovatios, o que todos los miembros de la familia estuvieran en paro, pensionistas con la pensión mínima y familias numerosas. Pues lo que pasa hoy es que hace 6 meses decidieron cambiarlo y ligarlo a la renta. Una cuestión que en principio debería estar bien, pero lo han hecho de una forma que lo han hecho tan complicada que realmente casi nadie de los que realmente está sufriendo problemas de pobreza energética, tiene derecho a ello. Y además ni siquiera han informado bien a la gente. La realidad es que hoy el 78% de los hogares que ya tenían el bono social de antes, ahora no tienen derecho a ello. Pero casi nadie, hay informes de la Comisión de la Energía que dice que el 70% de los hogares ni siquiera saben si están en el mercado libre o en el que pueden tener el bono social. Entonces ahora mismo pues lo que hay que hacer es intentar buscar información, porque seguramente puede pasar que muchos de los que estáis aquí tengáis derecho al bono social y ni siquiera lo sepáis. Cambiaron la ley catalana y a día de hoy, eso en 2015, a día de hoy, si la empresa te quiere cortar la luz, la empresa tiene que demostrar, y no tú, la empresa tiene que demostrar que tú puedes pagar la luz. Tiene que llamar a servicios sociales, tiene que preguntar, ¿esta persona está en riesgo de exclusión? ¿Esta persona en qué circunstancia está? Claro, esa es ahora mismo en Cataluña la mejor herramienta para defenderse de los cortes de luz. Eso es lo que nos transmiten. Se suma a la situación económica la falta de independencia, la falta de autonomía y sobre todo cómo Lanbide, a la hora de controlar esa renta de garantía de ingresos a sus perceptoras, a las mujeres, pues entra en la intimidad de la vida de estas mujeres, viola persistentemente su vida y en muchos casos impone plazos, impone condiciones, perjudica en mucha medida a las mujeres, porque los trámites no son más que continuos obstáculos que generan estrés, aparte del estrés del paro, de la precariedad, de la falta de recursos, etcétera, etcétera.
los planes de movilidad lo que hacen es poner medidas para cambiar el paradigma de la movilidad, ¿no? Del paradigma de la motorización al paradigma de los desplazamientos no motorizados. Yo quiero reivindicar ese protagonismo para el movimiento ecologista, que ahora nadie se acuerda de que nosotros pedíamos lo que ahora los ayuntamientos, pues parece que es como muy moderno, ¿no?, pedir ciertas cosas. Antes pedir transporte público era como un delito, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me tocaba de la Comunidad de Madrid. El movimiento ecologista tiene que hacerse con ese protagonismo de esas ideas de cambiar el paradigma de la movilidad. Lo que ocurre es que hay un desarrollo de la industria del automóvil que necesita vender coches. Esa industria lo que hace es crear una nueva necesidad de movilidad motorizada. Necesitamos que la gente coja movilidad motorizada. Los peatones no sirven. Entonces, cuando hay mucha movilidad motorizada individual, se crea colapso. El transporte público no funciona y, a su vez, eso requiere que se hagan más infraestructuras para el coche, para aparcar y para circular. Bueno, entramos en ese círculo del que es muy difícil salir, porque el cambio de paradigma no es enterrar los coches abajo. El cambio de paradigma es otra cosa. ¿Qué retos tiene que afrontar los planes de movilidad? Pues, por un lado, lo que viene encima. Baracaldo también es una población envejecida. En España ahora hay 13.500 personas de más de 100 años. De 100 años, no estamos hablando de más de 80, de 100 años. Y el futuro es que la población cada vez se está envejeciendo más. Y esa población envejecida necesita un entorno habitable, accesible. En carreteras, por ejemplo, entre 1990 y 2010 se han construido 1,48 kilómetros diarios. Todos los días se levantaban los de obras públicas y hacían 1,48 kilómetros. Y en el periodo de la crisis era 1,51. Es decir, que la crisis no parece afectar a la obra pública. Y eso significa un impacto territorial enorme. No se ha dejado de construir, ahora se vuelve a reanudar otra vez la actividad inmobiliaria de eso que está de moda, que es crecimiento disperso, alejado, basado en el vehículo privado. Bueno, el modelo que ocurre con este modelo, que lo que está creando es personas sedentarias, porque a veces vivir en esos suburbios es imposible caminar para ir a hacer cualquier cosa, llevar al niño al colegio, ir a comprar, todo eso hay que hacerlo en coche. Y está creando personas obesas y sedentarias, ¿no? Y está haciendo depender a la población del coche. En 2015 se superaron las concentraciones de 400 partes por millón. Daros cuenta que al inicio industrial estarían por 200 y pico y ahora hemos superado las 400. El año pasado hemos 5 y no dejamos de superarlas. Es decir, que estamos ya en situaciones de alarma y de colapso. Los planes de movilidad vienen de la cumbre del año 92, donde se redacta el programa 21. Allí se dice claramente que para reducir los problemas de contaminación y los problemas de cambio climático hay que pensar globalmente y actuar localmente en las ciudades, y que el transporte urbano, porque allí no se hablaba de movilidad sino de transporte urbano, es uno de los principales causantes y que por lo tanto hay que reconducir las políticas de movilidad urbana. Bueno, todos los documentos de la Unión Europea hablan de estos planes de movilidad. En el año 2004 surge la E4, que es la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, que va dividiéndose en planes de acción para poner en marcha medidas y financieramente también poner en marcha los planes de movilidad urbana sostenible en el ámbito local. Bueno, ¿qué ha pasado en estos años? Ya tenemos 250 planes de movilidad subvencionados por el gobierno español, salpicados por todo el territorio, pero no todos funcionan. Hay papel para cobrar la subvención del transporte público, pero no es que funcionen esos planes. Bueno, con la crisis baja y luego justo cuando sale el Real Decreto para cobrar la subvención, todos se ponen a hacer planes de movilidad. Los planes de movilidad tienen que ser participados. El problema de la participación es que es un proceso muy lento. Es decir, que una participación tienes que dar formación para que la gente que opina sepa un poco de qué estás hablando, y eso se tarda.
Y se tarda también en permitir a la gente que tome decisiones. Tienes que tener a la gente entrenada. Tan legítimo es lo que opinen los políticos como lo que opináis vosotros. Tan legítimo. Debería de serlo. Hay que invertir el paradigma y para ello hay que poner en la cúspide no a los coches ni a las motos, sino a los peatones, a las personas con discapacidad, a los niños, a las personas mayores, y vamos descendiendo en la jerarquía. En Baracaldo Naturala estamos trabajando algo que tiene que ver con la movilidad, pero con un proyecto en concreto, que es la variante sur ferroviaria. Ese proyecto que pretenden desarrollar para atender al puerto de Bilbao, el transporte ferroviario de mercancías, y que, tal como se lo han planteado, pues Pilar, tú antes comentabas cómo cada día se urbaniza más suelo natural o rural, como cada día pues es 1,48 hectáreas que se van urbanizando. En este caso, pues eso es lo que se han planteado, es decir, ante otras alternativas, simplemente lo que han hecho es un trazado por donde es más fácil. Esto es suelo rural, tiro por ahí la línea y bueno, pues nos afecta atravesando todo el Valle del Regato. Entonces dijimos, bueno, eso es precisamente lo que queremos estudiar, esa alternativa cero. Una alternativa cero que además puede ser siempre mejorada o también soterrada, y estamos hablando de las infraestructuras actuales. Teníamos dos opciones, estamos estudiando las dos opciones, las dos líneas de cercanía, que es por una de ellas por donde actualmente va el tema de, digamos, el transporte de mercancías, y lo que estamos viendo es que realmente es viable, pero además es viable y dentro de un concepto de movilidad general. Las infraestructuras actuales de cercanías están obsoletas desde hace muchos años, no se ha hecho una obra de mejora y digamos, la gente del ámbito nos dice, es que además la obra en esas infraestructuras hay que acometerla sí o sí. Pues, y decimos, bueno, pues entonces aprovechemos la ocasión y hagamos que esas infraestructuras se mejoren para el viajero, para las mercancías, que atienda bien al puerto, que incluso le dé márgenes de crecimiento, pero también a los viajeros le dé un mejor transporte. Y ahora nos plantean un túnel debajo de la ría para solucionar los problemas de tráfico privado, de vehículo privado, que supuestamente va a acabar en 2027. Y ya veremos cómo estamos, si es que acaban en 2027, cómo está el precio del petróleo en 2027 y quién se puede permitir tener un vehículo privado. Pero está claro que el plan de movilidad es fundamental porque tenemos, como bien ha hablado Pilar, el tema del transporte, el acceso de cualquier ciudadano de Baracaldo al centro con transporte público, con vías ciclables, andando. Tiene que ser una ciudad amigable y eso es fundamental junto al plan de accesibilidad. Lógicamente, sin un PEMUS, lo que no tenemos es un plan y lo que no se tiene es un diagnóstico de hacia qué Baracaldo queremos caminar, y por lo tanto se toman decisiones un poco a la ligera, como si fuesen setas, ¿no? Por supuesto, en ninguno de estos temas se han dado ningún tipo de participación ciudadana. Tenemos el ejemplo, ¿no? Hablábamos del plan de movilidad que tenemos ahora, que está ahí en diagnóstico parado, que la fase 1 y 2 están ahí escritas, pero que, como ha dicho Alba, se supone que ha habido algún tipo de problema con la empresa, etcétera. Bueno, de las 500 páginas de extensión, casi 500 páginas de extensión de este diagnóstico, tan solo en 4 de ellas aparecen las personas con diversidad funcional. Y esto también yo creo que ocurre porque no se tiene en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué necesita a una ciudad justa, accesible y amigable para todo el mundo? Porque yo creo que es un paso previo al que tenemos que llegar antes de hacer planes de movilidad o pensar en medidas adecuadas para la ciudad. Todos los espacios efectivamente no están adecuados para las personas con discapacidad. Hay un montón de barreras arquitectónicas. El transporte, aunque haya autobuses y otros medios de comunicación accesibles, no son tan accesibles como parecen, porque hay una deficiencia tanto en la instrumentalización como en la operatividad, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas podamos
participar de una manera adecuada donde no se nos excluya, donde tengamos una participación activa, por supuesto, que se tenga en cuenta el bienestar de los ciudadanos. Si tú pones en el centro del plan a la persona y cuando analizas quiénes estamos en esta ciudad y vemos que hay un alto porcentaje, en este caso de personas con diversidad o de personas inmigrantes o de mujeres o de personas de tercera edad, que vamos a tener que usar no solo en un presente, ¿no? Porque los planes tienen que tener una visión cercana y de futuro, ¿no? Daremos con las claves de qué tipo de ciudad queremos crear, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los servicios sanitarios que hay hoy en día en Baracaldo o a nivel de Euskal, pero en este caso Baracaldo, porque es el municipio que nos ocupa, no responde a nuestras necesidades. Hay problemas de dificultad, de accesibilidad a los servicios dirigidos a nosotras las mujeres: ginecología, obstetricia, planificación familiar, etc. El instrumental que utilizan en las consultas ginecológicas, es decir, camillas, equipamientos para la realización de las exploraciones, las mamografías, no tienen en cuenta la presencia de una mujer en silla de ruedas. Del personal sociosanitario también suele ser, con frecuencia, tienen comportamientos inadecuados y discriminatorios hacia nosotras. Primero, porque no se dirigen a nosotras, se dirigen a la persona que nos acompaña, como si no tuviéramos voz. Ecologistas en Marcha está consiguiendo que esas voces invisibles, inaudibles en la mayoría de cuestiones, hoy pues cuenten mucho y se está haciendo un gran trabajo por esta parte. ¿Qué debería de ocurrir para que estos bordillos que debemos de superar en nuestro día a día se aplasten de una vez por todas y no sean más acuciantes cada día? Está claro que un plan, si no va unido a unos tiempos, a unas acciones y a un presupuesto, no tiene ningún tipo de sentido. Podemos estar aquí debatiendo horas sobre qué es lo mejor, que si luego no ponemos encima de la mesa los medios, esto no va a funcionar. Yo me pregunto, actualmente cumplimos con el concepto de derechos de ciudad, ¿sí o no? Yo lo que os voy a contar es una experiencia concreta que tenemos en Ecologistas en Acción, que es un proyecto que se llama 99 preguntas y 99 experiencias, que ahora voy a explicar un poquito, y una experiencia que estamos intentando además promover por todo el Estado, que es conformar redes de profesorado crítico que trabajen por una transformación verdadera, ¿no? Y hace muchos años, creo que fue ya en 2008, hicimos un estudio sobre el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Estuvimos revisando todos los libros de texto de todas las editoriales y de todas las materias de sexto de primaria y de primero de bachillerato. Y la idea era buscar las ideas ocultas que nos llevan a entender el mundo, ¿no? Los libros de texto, de alguna manera, en los centros educativos
en muchos de los centros educativos. Hay centros educativos que no funcionan con libros de texto, pero en la mayoría lo que hacen es tomar el libro de texto como si fuese prácticamente la Biblia. Es donde está lo que hay que aprender, sin cuestionarse, sin fomentar el espíritu crítico. El futuro se ve como millones de minúsculas máquinas que realizarán todo tipo de tareas y que sin que nos percatemos de su existencia. Es decir, habrá como una especie de nanopartículas que solucionen todo, el cambio climático, la salud, cualquier cosa, ¿no? Incluso directamente aludían a cosas que eran directamente mentira, como que la biodiversidad actual en nuestro planeta es la mayor que jamás ha existido. Vivimos, según los científicos, en una situación de hecatombe de la biodiversidad, pero los libros de texto dicen que nunca ha habido tanta biodiversidad, ¿no? Con estas formas de ver el mundo, lo que nos lleva claramente es a toparnos con los límites de la Tierra. Que hay que deconstruir esta cultura, estas categorías culturales ecocidas directamente y construir una nueva cultura de la Tierra basado también en vivir experiencias. Es que estamos elaborando una serie de documentos de apoyo al profesorado en sentido amplio, no solamente el profesorado de la educación formal, sino también de educación de todos los ámbitos, en los que desarrollar todas estas experiencias, ¿no? Y estas preguntas de una forma con apoyo didáctico y con materiales que puedan ser útiles para realizar esto. Y nosotros pensamos que ante esta situación de pensamiento único sobre el cambio climático, lo que hay que hablar es de otras cosas y hay que preguntarnos otras cosas. Por ejemplo, ¿es posible mitigar el cambio climático sin cambiar el modelo de producción y consumo? ¿Es posible esto o tendremos que cambiar cosas de una forma más transformadora? ¿Existe alguna tecnología verdaderamente que pueda solucionar el cambio climático? Es decir, ¿hay alguna máquina que consuma CO2 o que haga la fotosíntesis? ¿Y existe la evidencia de que pueda ocurrir en el futuro? ¿Y qué es la justicia climática, por ejemplo? ¿Qué relación tiene el cambio climático con determinadas comunidades del sur que están teniendo mucho más gravemente los efectos de este cambio climático que los países enriquecidos? Bueno, pues estos son preguntas que normalmente no salen en los libros de texto ni siquiera en el currículum. ¿Qué nos podemos plantear, ¿no?, como preguntas? ¿Existe un plan energético B para los combustibles fósiles? Es decir, ¿podemos vivir con el mismo consumo energético actual y podemos mover las mismas cosas de la globalización? ¿Podemos seguir trayendo los espárragos de Perú con un modelo energético alternativo? ¿Cuánta energía es necesaria para obtener energía? Es decir, las alternativas que nos pone el modelo, como el fracking, resulta que a lo mejor tenemos que invertir mucha más energía de la que tenemos que la que conseguimos, ¿no? Son burbujas especulativas, pero no están basadas en un rendimiento real. ¿O sería posible cubrir la demanda actual de energía de los países enriquecidos con fuentes renovables o tendríamos también que reducir el consumo energético per cápita? El concepto de producción es generación. Entonces, nuestras categorías mentales nos llevan a pensar que no hay límites. ¿Y cómo cambiará nuestra vida, por ejemplo, con la escasez de los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles van a escasear y eso, ¿cómo va a cambiar la economía? Normalmente la biodiversidad se transmite en los libros de texto con listados de especies. Las especies es en peligro de extinción. Todos y todas hemos oído hablar del lince, del águila imperial o de las ballenas, pero no del entramado de la red vital necesaria para nuestra ecodependencia. De todos esos seres vivos que prácticamente no conocemos, ni les hemos puesto nombre, microorganismos, hongos, invertebrados, que son fundamentales para la fertilización del suelo, para la polinización, para la fotosíntesis, para todas estas funciones vitales de las de que dependemos. ¿Y qué relación tiene la biodiversidad con nuestra ecodependencia? Podemos preguntarnos por la justicia social, por ejemplo, cualquier cosa que sea sostenible desde el punto de vista ecológico, si no lleva aparejado la justicia social, seguramente nos llevará a situaciones de ecofascismo. Y en tener en cuenta ambas cosas es fundamental, ¿no? Y tenemos la idea de que la miseria y la pobreza es algo inconexo del modelo educativo. Parece que es como algo que les ha caído en desgracia a determinadas poblaciones o a determinadas personas, pero que no tiene relación, ¿no? Y si hay soluciones, especialmente si hay algún tipo de hecatombe climática
climática o de huracán, pues son soluciones caritativas y asistenciales, no de cambio estructural para generar estructuras de justicia social. Y fundamental en nuestro paradigma actual preguntarnos por la tecnología, ¿no? Que la tecnología siempre se asume como algo, un bien en sí mismo, ¿no? Fruto del avance científico, que no parece que no se puede ir en contra del desarrollo y del progreso, y existe como una idea de fe tecnológica, de que incluso de soluciones de ciencia ficción, ¿no? Una de las últimas cosas que he oído con respecto al tema de soluciones tecnológicas es que se van a inventar drones que polinicen, ¿no? Y a todos los efectos eso no parece que tenga mucha lógica, ¿no? Los drones estarán hechos de materiales y además ¿cuántos drones serían necesarios para polinizar la labor que hacen millones y millones de insectos polinizadores, ¿no? La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi pues puede cubrir, creemos, básicamente labores de carácter logístico y de carácter de difusión, en el sentido de que tenemos la facilidad y la oportunidad de llegar a todos los centros de cualquiera de las etapas educativas de Euskadi y hacer nuestros y por tanto difundir todas aquellas ideas que vengan desde un trabajo colaborativo a partir de la elaboración de lo que consideréis que sea o que consideremos que sea un trabajo en red. El funcionamiento del sistema educativo, iba a decir por desgracia, no sé si por desgracia, pero sí al menos con parte de culpa, está exclusivamente apegado a lo que es la impartición de un currículo y de un currículo que tiene las carencias que desde luego desde este sindicato venimos manifestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Son currículos excesivamente extensos, alejados de la realidad que vive el alumnado hoy en día en cualquiera de las etapas y básicamente currículos hechos con el fin único y exclusivamente de generar información y conocimiento, pero desde unas pautas total y absolutamente distintas a las que se acaban de plantear aquí. Es decir, normalmente no se pregunta, normalmente se expone, normalmente no se da una oportunidad de confrontar opiniones, normalmente se indica qué es lo que se tiene que saber porque es lo que va a ser evaluable al final de un periodo concreto. Creo que en el colegio educamos desde que llegamos hasta que nos vamos. En mi caso yo soy el coordinador de Agenda 21, que es un proyecto que viene de administración y nos dan una serie de pautas y a partir de ahí intentamos educar al alumnado. Te das cuenta en principio que como sociedad hacemos algo mal, que es educar a nuestros hijos a tirar todo al suelo, porque les puedes poner 15.000 contenedores de diferentes colores y con luces neón que van a acabar tirando cosas al suelo. Igual la historia no es solamente coger el residuo, sino pensar en la primera R, que era reducir, y hemos conseguido que haya familias que mandan a los hijos con tuppers. Entonces mandan el bocadillo, mandan la fruta pelada, lo que ellas quieran, en unos tuppers, que luego los niños dejan unos textos que tienen, cada uno tiene el nombre de su clase, primero A, primero B, lo que sea, donde dejan el tupper, se van a jugar tranquilamente y luego el encargado de la clase lleva el tupper a clase y se reparten los tuppers. Tenemos un proyecto de compostaje, o sea, los residuos del jantoki, los críos cuando acaban de comer, no lo tiran al contenedor de esto, sino que lo que es lo que es hablado de pan, lo que es la servilleta de papel y lo que pueden de la fruta y tal, se tiran en un contenedor que pones ahí especial y luego hay una serie de voluntarios que lo llevan arriba y lo reutilizamos en el huerto. Es que ya somos muy modernos. Tenemos un huerto ecológico también. Más o menos el proyecto lo tenemos dividido pues, en unos 4 ejes. El tema de residuos, como decía Javi, luego energía y agua, solidaridad y un poco alimentación, que es también en lo que se basa un poco Javi. Intentamos que los niños sean los que gestionen sus propios desechos o sus propios residuos. Ellos son los encargados de bajar, de echar cada cosa donde corresponde y luego de coger el contenedor que tenemos en el colegio y sacarlo a los contenedores grandes que están fuera en la calle, los que usamos todos. Nosotros no tenemos huerto, pero generamos bastante residuo orgánico y de momento lo que somos capaces de gestionar es lo que traen los chavales en el amaiketako. Pues sobre todo las peladuras de la fruta o si les sobra algo del bocadillo y demás. Al ayuntamiento le hemos pedido que nos pongan unos contenedores marrones y seguimos en la pelea.
Y entonces ahí vemos que les estamos cortando un poco a los críos esas decisiones que están tomando, porque ellos son los que están tomando esas decisiones, nos están preguntando, están preocupados por qué es lo que pasa con esos residuos que están generando ellos, y bueno, de momento ahí no les podemos dar una respuesta. Y también tenemos otro pequeño proyecto que es el de la recogida de tapones, que me imagino que conoceréis todos. Y la verdad que está teniendo bastante éxito, los niños saben para qué niños estamos recogiendo los tapones y bueno, pues estamos también ahí encendiendo un poco la llama de la solidaridad en ellos. Cuando hablamos del mundo educativo parece que es solo enseñamos cosas que los chavales tienen que meter en su cabecita y hacemos un examen para que nos las devuelvan. Para mí educar es algo más que eso, ¿no? Yo educar me planteo más el que aprendan a pensar y a ser, desde un modelo, desde una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Lo importante no es tanto la respuesta que van a darme, sino el que sean capaces de preguntarse y de saber responderse luego si somos. Y mi labor es acompañar en ese camino de búsqueda de respuestas desde la experiencia que uno tiene, ¿no? Intentar también hacerles conscientes y preguntarse si realmente hay para todos y este nivel de consumo que uno tiene es asumible para toda la humanidad, ¿no? Yo les hago siempre un ejemplo, digo, si yo tengo una tarta de cumpleaños que traemos aquí porque tú has celebrado el cumpleaños y llego yo y me cojo 7 trozos y quedan 2 para repartiros entre vosotros, esto es justo, y enseguida se dan cuenta que no. Yo creo que nos falta, y me ando un poco en las sombras del proyecto de Agenda 21, algo que le dé la globalidad o que ayude a ver que esto realmente es una transversal de todas las asignaturas, de todas las materias y no solo del proyecto de Agenda 21 o no solo del profesor de turno que nos recuerda o nos dice que esto es así, ¿no? Me parece importante el que esos materiales o esas cosas que podamos preparar en red pues puedan servir para que la educación realmente responda a los retos que hoy tenemos en el mundo, ¿no? en nuestra sociedad. Que es importante que desde que educamos vayamos siendo conscientes, siendo presentes al futuro que vamos a crear en los chavales y chavalas. Lo que no se debe hacer es no atender por parte de las instituciones las demandas que hay por parte de los formadores o formadoras cuando se trata de lo que se hablaba aquí de empoderar al alumnado y cuando se lo han creído no tienen la oportunidad de hacer realidad eso, pero porque y sin embargo, pues y yo vuelvo a lo que hablabais el día 30, Agenda 21 volverán a ser los que no les dan los recursos, los que les digan cuántas cosas se puede hacer por el medio ambiente. Bueno, pues yo una cosa que sí se puede hacer es el día 30, es menos palabrería, menos foto y más hacernos caso. Y para eso, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que pretendíamos con estas jornadas, buscar ese marco de que aunque sea despacio, aunque sea paso a paso, no paremos, vayamos avanzando de una manera firme y esas demandas que tenéis y a las que por separado cada centro o cada alumnado no encuentra respuesta, juntémonos y reclamémoslas de una forma pública. Hoy seremos 2, mañana 3 y luego 4. Y en vez de ponernos delante, pongámonos al lado y dejemos al alumnado con ese empoderamiento, que sean los que reclaman, que tienen una potencia de la hostia de reclamación. ¿Y por qué promovimos la plataforma Cero Sabor? Bueno, la promovimos porque en el año 2016, a finales de 2016, debería haberse terminado el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos que la Diputación había puesto en marcha. Fue un plan que duró 8 o 10 años y en diciembre del 16 debería haberse terminado. En el 17 no se hizo nada con él, se dieron algunos datos y al final parece ser que se va a prorrogar. Dentro de unas semanas o meses en juntas parece que se va a aprobar la prórroga del plan con los mismos criterios que funcionábamos en los últimos 12 años. O sea, centrándonos toda la gestión de residuos alrededor de la incineradora y de lo que no cabe en la incineradora porque tiene un tope, lo mandamos a algún vertedero por ahí.
Nosotros entendemos, y creo que todos los que estamos aquí entendemos, que el concepto de basura tenía que desaparecer, el término ese tenía que desaparecer de nuestro lenguaje. Si vivimos en una sociedad que queremos que sea de alguna manera circular, que funcione como un sistema cerrado, tenemos que conseguir que todo lo que producimos, de alguna manera, o sea, esos residuos que se generan en la forma de producir y de consumir que tenemos, que esos residuos se vuelvan a meter otra vez en la cadena de valor, que luego van a ser recursos, materia prima para otros procesos posteriores. Quemar la basura no es eliminar residuos, es cambiarlos de forma. O sea, cuando quemamos la basura, porque al quemarla quemamos basura, no quemamos residuos, convertimos eso en gases, en muchas toneladas de gases que van a la atmósfera y que de alguna manera nos acabarán repercutiendo. No solo eso, sino que se generan escorias y se generan cenizas, que algo tenemos que hacer con ellas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es enterrarlas. O sea, no nos deshacemos de los vertederos. Seguimos utilizando los vertederos con un material todavía más cutre, de menos calidad, que el que podría ser el residuo generado en nuestro consumo. El que hacemos nosotros con lo que generamos nos refleja como sociedad y como individuos. Entonces, creemos que es interesante que participemos, pues eso, de asociaciones, sindicatos, etcétera. Y lo primero que proponemos es que el PIGRUP, o sea, el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos, se haga de forma transparente y con participación ciudadana. Quien contamina paga. O sea, y eso funciona en las industrias y también debería funcionar a nivel ciudadano. Pero sabemos que aquí eso no se cumple, ¿no? O sea, si me imagino que en Baracaldo pasará como en Bilbao y en Guecho, que pagamos a escote. O sea, da igual lo que tú generes de basura, tú pagas lo mismo si generas... ¿Cuánto generan? Los de Baracaldo creo que generáis 0,94 kilos por habitante y día. Pues si tu vecino genera 2 kilos, paga lo mismo que tú, que solo generas medio, porque tienes una compostadora. Eso nos parece que es, por lo menos, es una injusticia. Las vecinas y los vecinos les cuesta decir, oye, si tú tiras ahí la basura al contenedor gris, pues pagas más que si la tiras al marrón, al de orgánico. Es difícil de entender. Solemos decir, así en plan un poco más suave, bonificar al que recicla, ¿no? Como una especie de poner las cosas en positivo, pero no deja de ser un eufemismo. O sea, aquí tiene que ser el que contamina, paga. Si tú no quieres reciclar, si no quieres compostar, si no quieres separar selectivamente en casa, pagas y pagas bien. O sea, si hacéis cuenta de lo que cuesta en Baracaldo el servicio de recogida de residuos, ya veréis cómo de subvencionados estáis. El ayuntamiento, la diputación subvencionan para que tiremos la basura, para que tenemos los residuos sin separar. Aquellas empresas o entes que producen productos se deben hacer responsables también de la eliminación de los mismos, de la eliminación o del reciclaje de los mismos. Y eso es un tema que aquí seguramente sabéis que en el Estado español hay como 2 o 3 grandes gestores de residuos que son los que han asumido la responsabilidad del productor, que son Ecoembes y Ecovidrio. Claro, lo hacen de una manera muy parcial, porque Ecoembes representa al sector relacionado con los envases ligeros, que vienen a representar aproximadamente como un 10% del total de los residuos, o sea que no aplica al grueso del plástico. Nosotros abogamos por introducir, por ejemplo, un sistema como el sistema de depósito, el sistema retorna, que lo que hace es eso que se hacía antes, que ibas con la botella vacía y te daban unos céntimos o te daban o te la rellenaban con otro líquido, no te dejaban, por decir de alguna manera, tirarla. Ahora ya ni en los bares usan ya envases reciclables, o sea, todo es de usar y tirar. Es una muestra más de cómo vamos hacia atrás. Pero ahora mismo los marrones, el contenedor marrón no es de orgánico, es un contenedor vegano. O sea, no admite ni carne, ni pescado, ni huevos, o sea, ni queso. Eso es vegano, eso no es orgánico. Orgánico es todo lo que tiene vida. Pues son los peces, las cáscaras de los cangrejos, las puntas de los percebes, todo eso, pues todo tendría que ir al mismo sitio. Y creemos que hasta que no consigamos que se metan todos los orgánicos en el mismo paquete, no se va a conseguir avanzar en el ratio de porcentaje total. Eso lo unimos a la recogida separada en comercios y tiendas y también a la recogida separada de aceites.
que el aceite, aunque no es una cantidad muy importante, sí es muy perjudicioso para el resto de cosas que se mezclan cuando los mezclamos en el gris, porque contamina mucho, es muy contaminante y tiene mucho impacto en el resto de los residuos. Entonces nosotros proponemos compostadoras comarcales o incluso el apoyo al autocompostaje. O sea, que cosas como estas que hacen la gente en sus huertas, en sus casas, pues que se genere en base a lo que él mismo se va generando. Sí, claro, si ese señor o esa señora que composta en su casa, que mete allí las verduras y las cuida para que sean un compost de buena calidad, ve que su vecina Mariloli o su vecino Manolo lo mezcla todo, lo tira con los plásticos, se lo meten en una bolsa y le cobran lo mismo por las basuras, pues se va a sentir por lo menos damnificada, ¿no? Todo esto que estamos diciendo siempre tiene como tronco, desde el punto de vista de Serra Sabor, que la incineradora debería desaparecer y no deberíamos crear una nueva en Guipúzcoa. Los ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo generan menos residuos por persona y día que los de la media de Vizcaya, recogen de forma separada menos que sus convecinos y convecinas de Vizcaya y utilizan el contenedor orgánico mucho menos que el resto de vecinos y vecinas de Vizcaya. Dicen que en la gestión de basuras o en la gestión de residuos lo más limpio es la basura. Yo creo que algo de sentido tiene. O sea, todos aquí hacemos trampas con los números. Son muy flexibles. Los números, el papel lo aguanta todo y nos permite decir que reciclar es lo mismo que separar, que quemar es lo mismo que valorizar, que llevar las escorias al vertedero de Zalla es lo mismo que no haya vertedero. La gente no sabe por qué se recicla. Saben que es algo importante, sobre todo porque a los más pequeños en el colegio se les enseña bicicleta, bicicleta, que es de aquí, tú quieres chequear. Entonces, bueno, pues saben un poquito de qué va, pero no lo tienen claro. Les digo, no, hacen compost, que no tienen ni idea. Ha habido muy poquita información. Si luego encima a futuro se puede a bonificar / pagar menos por contaminar cuando tú reciclas, pues bueno, pues eso ayudaría mucho más, pero la gente no lo sabe. Cuando llega aproximadamente la primavera, cogemos todos los juguetes de los críos y vemos cuáles sirven, cuáles no sirven. Unos, pues estos son para dar aquí, estos para acá, estos para los primos y tal. Y los que rompemos, los desarmo. Cuando yo los desarmo, quito todos los putos tornillitos que tienen, quito las placas electrónicas para separarlas y todo ese plástico lo tiro. Claro, cuando me dice que eso no sirve absolutamente para nada, pues claro, se me queda una cara, pues te os podéis imaginar. Las campañas está clarísimo de que no nos hacen o no interesa que nos hagan a los ciudadanos y ciudadanas sujetos críticos para resolver el problema que nosotros al mismo tiempo generamos y que muchas veces viene condicionado porque cuando compramos cualquier producto alimenticio vienen adornados y vienen dotados de tanto plástico que vale más el plástico que muchas veces el producto. Alguien tendría que decir, alguien tendría que reclamar y sin embargo pues no vemos esa fórmula. ¿Cómo puede ser que Coembes sea quien está haciendo las campañas de concienciación del reciclaje si en la junta de accionistas está Bimbo, L'Oreal, PepsiCo? O sea, las campañas tienen que estar gestionadas desde quienes tienen que buscar el beneficio de toda la ciudadanía. Ibas con la botella para que te la rellenaran, no la tirabas, se usaba, ¿no? Era un sistema en el cual pues, se genera mucho menos residuo que ahora. Luego vino la moda esta de usar y tirar, que esa moda la verdad es que medioambientalmente pues bueno, pues es un desastre, ¿no? ¿Por qué en otros sitios ponen una máquina para dejar el casco? Yo me acuerdo que iba con mi mamá al súper, le dejábamos los cascos, ¿no? Y nos daban pues, lo que fuera. ¿Por qué no volver a eso? Que un municipio, una ciudad, lo primero que se tiene que preguntar es qué tipo de modelo, qué modelo de ciudad quiere tener. Y respecto a eso, empezar a dar vueltas al modelo de gestión de residuos, pero al modelo de tratamiento de todas las partes que tiene un municipio. La tasa de reciclaje en Baracaldo, a pesar de que no es buena,
estamos avanzando muy poquito a poco. Pero comparada con el 2014, que era un 17,57, pues hemos subido casi en 2 puntos. Y ahí nos podríamos llegar a felicitar. Pero claro, esto también tiene trampa. Tiene trampa porque, por ejemplo, el contenedor de textil, que es un contenedor que está generando mucho volumen, no estaba en el 2014, porque se retiró hace unos años. Y ahora se ha vuelto a poner. Yo no tenía ni idea. O sea, el plástico es plástico. No me imaginaba. De hecho, me dijo que las cajas de las pizzas se podían meter ahí. Bueno, no entendía nada. Ahora sí que me fijo, veo el simbolito y bueno, pues ahora estoy más al loro. Pero eso la gente no lo sabe. Nosotros en el barrio, desde hace años, tenemos toda la infraestructura subterránea para poder usar un día, ya veremos qué día o qué año o qué siglo, la recogida neumática. Tenemos espacios en las aceras ocupados por algo que no se puede usar porque falta la infraestructura de la recepción, de la estación receptora. Creemos que eso es, bueno, pues una falta o una atención que habría que darles, un toque de atención a quien corresponda, y en este caso el quien corresponde lógicamente es el ayuntamiento. En 2014 en Baracaldo se estrena el contenedor marrón, se halla en Desertu Urban y en Las Torres, ¿no? La verdad es que, bueno, en principio tiene una, como has comentado antes, una escasa acogida, los kilos recogidos son muy pocos. Hay 7 contenedores de residuos orgánicos para una población de 100.000 habitantes. Creo que es bastante escaso. Hay que tener en cuenta que la basura orgánica constituye el 40% del total del residuo doméstico. Y para alcanzar los objetivos de reciclaje que marca Europa, es necesario actuar ya en el componente orgánico de la basura. Sería ya un 40%, lo que nos acercaría un poco a los mínimos o estándares que piden desde Europa. Consideramos que el quinto contenedor tiene que estar en todos los barrios de este municipio. Además entendemos, como ya se ha comentado antes, que esto puede ir asociado a medidas fiscales. Desde nuestro grupo creemos que en otros conceptos ya se bonifica. Por ejemplo, en el tema del impuesto de vehículos, ¿no? El que más contamina, más paga. O sea, no es algo nuevo y se puede hacer. Se puede ir modificando y para eso se hacen modificaciones fiscales. Y se puede hacer, y se puede plantear y con una lógica y viendo qué es lo más efectivo. Pero el que contamina más le compensa el contaminar frente a tomar las decisiones necesarias para evitar esa contaminación. Les resulta más barato, por lo tanto les resulta rentable. Y eso, pues quizá habría que señalar. Yo creo que es más conveniente llamarlos residuos, porque si lo llamáramos recursos, los recursos generalmente cuantos más haya mejor. En este caso no es mejor. Esto cuanto menos haya mejor y por eso es bueno que seamos conscientes que es un problema, que son residuos y cuantos menos generemos mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos subido en estos 4 años 16 kilos por persona, de los cuales 7,89 son fracción resto y 8 son de reciclaje y compostaje. Entonces, viendo esto, tampoco es tan positivo lo que tenemos, porque, repito, generamos 36 toneladas de residuos en general en este municipio. En el último dato, creo que un 16% de lo que se genera ha ido al vertedero, entonces, pues bueno, antes de desaparecer la incineradora, medioambientalmente es más favorable hacer desaparecer el vertedero. Mientras en Europa se está hablando de cerrar vertederos y no hacer incineradoras, aquí se está apostando por ello. Pensamos que tenemos que apoyar la puesta en marcha inmediata de los acuerdos alcanzados en Europa. La Diputación Foral de Vizcaya el año pasado asumía este reto, asumía que para 2035 había que estar en el 65% de recogida selectiva. La cuestión es sentarse, reflexionar y tener voluntad para poder saber que todas las decisiones que tomemos en este aspecto de ahora en adelante, los únicos que nos va a beneficiar es a nosotros como ciudadanos de nuestro pueblo. Tenemos que señalar con el dedo a quien tiene la capacidad tanto económica como de los medios de comunicación para poder hacer efectiva esa concienciación.
si queremos llegar a cubrir los índices de porcentaje que tenemos que llegar a cubrir, tenemos que ir primero a por los mayores generadores de ese residuo. Y efectivamente ha salido también en la mesa la recogida directa. Empecemos por nuestro mercado municipal y vayamos a pescaderías, panaderías, hostelería, comedores, residencias. O sea, y es una recogida puerta a puerta, digamos, vas allí a su propio contenedor, ras, y es fácil de gestionar y alcanzas una gran cifra de porcentaje. Recuperar, que las instituciones recuperen esa confianza y la única manera de recuperarla es trabajando juntos y eso es lo que pedimos. No vamos a solucionar la papeleta hoy y aquí. Esto es para que un marco de encuentro. Esperemos que el resultado de estas jornadas activen esos marcos de encuentro, esas mesas de trabajo, esos que se denominaban consejos ciudadanos o tal, pero que sean realmente efectivos. Y por nuestra parte, por eso le pusimos ese nombre, Sembrando Redes. Entendemos que si no es el trabajo en red, que si no es en común, si no es compuesta en común, no vamos a conseguir nada. Entonces, no es casual que estas jornadas las hayamos hecho ahora. Estamos en campaña preelectoral, por decirlo de alguna manera. Queremos llamar vuestra atención, por eso os invitamos. Queremos que recojáis las demandas y queremos que nos devolváis el qué y el cómo hacerlo.